Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Como dice el título, les quiero decir, les quiero informar a todos ustedes cuánto es lo que se gana, cuánto es lo que se puede llegar a ganar acá en el norte de Italia, en Milán, cuánto es lo mínimo que podés ganar y lo máximo también, dependiendo del trabajo que hagas. Eso lo vamos a estar viendo. Vamos a tener un mínimo y un máximo dentro de cada profesión, dentro de cada trabajo. No todos son iguales, pero vamos a estar viendo algunos para que tengas noción de cuánto es lo que se puede llegar a ganar. Como me pasó a mí antes de venir acá, quería saber este tema. Es algo que se pregunta mucho, algo que me preguntan mucho a mí también y algo que tenemos que saber para tomar la decisión de si podemos emigrar acá, queremos emigrar acá y evaluar nuestras posibilidades. Y para eso te voy a contar cuánto es lo que se gana en esta parte de Italia. Así que no te lo pierdas. Vamos a empezar a decir los montos, qué es lo que les interesa a ustedes, qué es lo que me interesa contarles a mí. Vamos a hablar de trabajo por trabajo. Voy a agarrar algunos trabajos y voy a decir el mínimo y el máximo de cada uno de estos trabajos. Para eso vamos a empezar con uno de los más solicitados, como ya les comenté en el otro video. Se los voy a dejar por acá, si no pueden ir a ver mis otros videos de los trabajos más demandados en esta parte de Italia. Entonces vamos a arrancar con el trabajo de camarero, el de mozo, camarero de restaurante. Vamos a ser más específicos, de restaurante. ¿Cuánto puede ganar un camarero de restaurante acá en Milano? Bueno, podés estar ganando entre 900 y 1200 euros al mes. Esto va a depender la cantidad de horas que trabajes, la cantidad de horas que firmes en el contrato. Todos sabemos que a veces no es lo que se pacta realmente, y más trabajando en lo que sería un restaurante, ¿no? Que tenemos un horario de entrada y de salida, pero el horario de salida generalmente se retrasa. No es que cierra el local y ya terminó y te vas a tu casa. Cierra el local o se cierra la cocina y tenés que quedarte un tiempo más. Así que va a ser un poco más de lo establecido en el contrato. Generalmente hay que tener en cuenta un montón de variantes y qué es lo que pactás vos en el contrato. Esto se expresa y se charla con el propietario del local con el que vas a trabajar y se llega a un acuerdo en base a la cantidad de horas, lo que corresponde y la tarea a realizar, en realidad las horas que vas a trabajar en el restaurante. Pero siempre no es que hay un mínimo y un máximo. Yo te digo en base a lo que yo conozco, a mi experiencia, pero no hay un mínimo y un máximo establecidos. Por lo tanto, va a ser lo que vos pactes con el propietario, con el dueño del local donde vayas a trabajar. Esto ténganlo en cuenta porque es así. Otro de los trabajos más solicitados también, y voy a hablar siempre de los más solicitados, que son los más básicos para empezar a trabajar acá en Milán, tenemos el trabajo de ayudante de cocina, que sería aiuto cuoco. Vamos a englobar también aiuto pizzaiolo, que más o menos se paga casi lo mismo. Entonces tenemos un ayudante de cocina, que ya todos saben lo que es un ayudante de cocina, es el que asiste al chef, haciendo todas las tareas de preparación de los alimentos, lo que es el lavado de los alimentos, el cortado, todo listo para que el chef pueda comenzar a trabajar. Puedes estar ganando desde unos 1100 euros hasta 1300, 1350. Esto es relativo, es lo que yo conozco, pero no quiero decir que no haya gente que gane menos o que haya gente que gane más, incluso, ¿no? Mejor si ganan más, obviamente. Pero yo te digo un aproximado de lo que yo conozco, de la gente que conozco que está trabajando de esto, a las cuales les he preguntado y me han contado cuánto ganan en sus trabajos. Son 4 horas a la mañana y 4 o 5 horas a la tarde-noche. Eso también va a depender lo que pacten con el propietario. Esto siempre es así acá en Italia. No hay un sueldo mínimo, no hay un salario mínimo estipulado, por lo tanto siempre se va a pactar con el propietario. Entonces vamos a estar ganando como ayudante de cocina o aiuto pizzaiolo entre unos 1100 a 1350 euros aproximadamente. Si hay algunos que ganan más, me lo dejan en los comentarios, y si hay alguno que gana menos, también me lo puede dejar en los comentarios. Comenten si alguno ya está trabajando de esto y quiere aportar su experiencia en este canal. Otro de los trabajos también más solicitados que se encuentra
dentro de lo que sería restaurante y hotelería, tenemos lavaplatos, tenemos lavapiatti, que bueno, consiste en lavar los platos y todos los utensilios de cocina que se requieran dentro de la cocina de un restaurante u hotel en su caso. Entonces, ¿cuánto puede estar ganando un lavaplatos? Entre 900 y 1100 euros puedes llegar a ganar como lavaplatos en esta parte de Italia. Poco más, poco menos, es eso lo que me han comentado, es lo que yo he preguntado, es lo que he investigado. ¿Es un trabajo pesado? Sí, depende. Hay veces que, o mejor dicho, generalmente los restaurantes tienen una lavastoviglie, que es una lavadora de platos, ¿no? Pones el jabón, pones todo ahí, todo. Pero también hay que hacerlo a mano, no solamente es con la lavastoviglie, sino que también hay que lavarlos a mano. Y eso lleva otro tipo de tratado de tiempo, ¿no? Se te lleva otro tiempo y otro más sacrificado que lavarlo en la lavastoviglie. Pero bueno, hay gente que puede llegar a conseguir ese trabajo y está muy bien. Y lo que se puede ganar con ese empleo es entre 900 y 1100 euros dependiendo cada caso siempre. También tenemos el trabajo de barista presente en todo lo que es hotelería y restaurante. También tenemos el trabajo de barista. ¿Y cuánto puede ganar un barista? Ya sabemos lo que es un barista. Es un especialista en el café, un especialista en café, preparar café, servir café, cómo hacer el café, que tiene a veces diferentes funciones, no solo preparar el café, sino que a veces también te van a pedir que prepares té, otro tipo de cosas que vas a tener que pactar, que vas a pactar con el propietario, como te digo siempre. Entonces, ¿cuánto puede estar ganando un barista acá? Bueno, va a depender del lugar, va a depender lo que pactes con el dueño y vas a estar ganando entre 1000 y 1200 euros por mes. Tiene siempre, como les digo, un montón de variantes. Hay gente que puede ganar más, hay gente que podrá ganar menos. Sé que existen, quiero decir, pero yo les digo en base a lo que yo he preguntado acá a la gente que conozco. De primera mano me dicen que están ganando entre 1000 y 1200 euros por mes un barista. Muy bien, ahora si tenés preparación en cocina, sos chef, cocinero profesional y tenés una amplia experiencia, una vasta experiencia que puedas dedicarte directamente a eso, podés buscar el trabajo como chef, como cocinero profesional en los restaurantes y hoteles donde se ofrece trabajar de esto, ¿no? Todos sabemos lo que es un chef, lo que es un cocinero profesional. Entonces paso a decirte cuánto se gana en esta parte de Italia y te quiero decir que se gana entre 1400 euros a 1600 euros, dependiendo si es un restaurante en un hotel, si es un restaurante, si es una pizzería. Bueno, esto va a depender del lugar y de lo que pactes, como les digo, en todos los trabajos con el propietario. Pero el estimado de lo que vas a ganar es entre 1400 y 1600 euros como chef cocinero profesional. Bueno, esos son algunos de las profesiones más buscadas acá en esta parte de Italia y les quería contar cuánto es lo que se gana con esos trabajos. Obviamente hay 1000 más, pero si no tendría que hacer un video de 2 horas. Si ustedes quieren saber alguno en específico o lo que sea, me preguntan, me lo dejan en los comentarios y yo me encargaré de preguntar, de buscar en base a mis conocidos, a mis contactos acá, cuánto se gana en cierto trabajo. Así que no dejen de comentar y preguntar si tienen dudas en los comentarios. Obviamente les quiero decir que si les gustó el video, le den un like, lo compartan con gente que le pueda llegar a interesar. Y si todavía no te suscribiste, estás viendo este video, por favor, hacelo ahora, no te vas a arrepentir porque te voy a brindar información del día a día acá en Italia, en el norte de Italia, en Milán. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.